Bien, habíamos dicho el otro día que cuando nosotros enfocábamos estos tres capítulos, capítulos 6, 7 y 8 a los romanos, nos iba a hablar en parte de la santificación. El capítulo 6 nos iba a hablar de la santificación. La semana pasada estuvimos viendo que el hombre, por su propio medio, por su propia voluntad, no puede cumplir la ley. Entonces, el apóstol Pablo escribe y dice que si bien, muchas gracias, que si bien encuentra en su interior el anhelo ferviente de agradar a Dios, el anhelo ferviente de obedecer al Espíritu, el anhelo ferviente de cumplir lo que Dios espera de él, dice, encuentro en mí también otra ley, que es la ley de la maldad, la ley de la corrupción, la ley del pecado. Y mientras con mi mente yo trato de agradar a Dios, dice, en mis miembros encuentro que ellos obedecen a la corrupción. Y va a terminar justamente el capítulo 7, va a terminar con esta pronunciación de que al hombre le es imposible vivir una vida en santidad. Esto es lo que va a ser el resumen del capítulo 7. Otra de las cosas que habíamos visto la semana pasada era que Pablo está haciendo toda una explicación de lo que el hombre y la mujer tratan de hacer afuera de Dios. Y que afuera de Dios es totalmente imposible. Ahora, vamos a llegar a este capítulo 8, donde nos va a hablar de lo que se produce en nosotros, la santificación que va a producir en nosotros el Espíritu Santo. Y acá se va a incorporar alguien que nos va a ayudar para que nosotros podamos lograr eso que va a traer tanta bendición a nuestra vida espiritual, personal, familiar, ministerial, etc. ¿Sí? Vamos a los primeros 4 versículos de este capítulo 8. El apóstol Pablo va a arrancar de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá se va a incorporar en estos versículos la palabra espíritu con mayúscula. Cuando nosotros encontramos en nuestras Biblias la palabra espíritu, pero con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando encontramos espíritu, pero con minúscula, se está refiriendo al espíritu del hombre. Entonces nosotros podemos distinguir en el mismo versículo o en el párrafo que leamos si se está refiriendo al espíritu del hombre o se está refiriendo al espíritu de Dios. Aquí en el primer versículo, el apóstol Pablo va a decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que nosotros veníamos del capítulo 7, donde el hombre no tenía ningún tipo de posibilidad de escapar de la condenación. ¿Recuerdan esto? No tenía posibilidad. ¿Por qué? Porque la vida que vivía, al estar enemistado con Dios, terminaba trayendo la condenación y por lo tanto la muerte. Ahora va a arrancar este capítulo que nosotros decíamos el otro día que nosotros lo tenemos dividido para una mejor comprensión, pero que era una sola carta que el apóstol Pablo escribe. Y va a pasar de una situación a otra, diciendo, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y veíamos capítulo 5, capítulo 6 y aún anterior, que nosotros habíamos sido justificados. ¿Por qué? Por la fe
Y estábamos en un tiempo que, ¿cómo se denomina este tiempo? El tiempo de la gracia. Entonces, nosotros somos justificados, que significaba ser declarado justo, ¿está bien? Y que ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Va a poner acá el primer condicional. O sea, el que quiere salvarse por sus propios medios está condenado. El que quiere salvarse a medias, entre poniendo un poco de carne y tratando de agarrar parte del sacrificio de Cristo, está condenado. El que quiere simplemente decir, yo soy capaz de cumplir, no soy tan malo, soy capaz de llegar a la salvación por mis propios medios, está condenado. Entonces acá el primer condicional que va a poner el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ahora, no es lo mismo conocer a Cristo que estar en Él. Una cosa es que nosotros conozcamos de Cristo y otra cosa es que la vida de Cristo esté en nosotros. El apóstol Pablo va a hacer una diferencia muy importante acá. No es simplemente el que oye, no es simplemente el que tiene alguna noción de Cristo, sino que acá se va a referir al que está comprometido con una vida cristiana. Por eso una de las cosas que decíamos con respecto al libro de los Romanos es que tiene un gran conjunto de doctrinas cristianas, o sea, lo que Cristo consiguió para nosotros. Entonces, el primer condicional es, no hay condenación, siempre y cuando estemos en Cristo. Pero voy a poner otro condicional más, este versículo 1, y va a decir, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. O sea, dos condicionales va a poner aquí Pablo muy certeros. Por un lado va a decir, no hay condenación, y todos decimos, gloria a Dios, no hay condenación, porque nos venía acusando, nos venía condenando nuestra clase de vida, la ley había terminado siendo para nosotros muerte, pero ahora dice no hay ninguna condenación. El condicional es estar en Cristo y andar conforme al Espíritu. Entonces, no quiere decir que yo puedo andar como quiero y todavía agarrar el beneficio de la salvación. Y en esto hay una gran confusión. Permítanme aclarar algo. Una cosa es que nosotros hayamos abierto nuestro corazón a Cristo. Ese es nuestro primer acto, ¿no? Confesar nuestros pecados, reconocer el sacrificio. Pero lo segundo que acá el apóstol Pablo va a enfatizar en este versículo 1 es que tenemos que andar conforme a una forma que Él establece para nosotros. No es que simplemente nosotros nos pusimos el título de cristianos, no es que simplemente pertenecemos a un grupo evangélico, sino que dice, tenemos que andar conforme a cómo el Espíritu quiere que andemos. Pablo va a escribir la carta a los Gálatas, va a escribir varias cartas donde va a explicar detalladamente qué es vivir una vida en el Espíritu, pero también lo va a hablar en este capítulo. Y vamos a seguir, porque lo primero que nos va a hablar entonces es que no hay condenación. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo segundo que va a hablar el apóstol Pablo aquí, o lo que va a hablar en el segundo versículo, es que nos ha quitado la esclavitud de la ley. ¿Y qué más dice el versículo? Nos ha quitado, la ley del pecado, nos ha quitado la condenación, o nos ha quitado la esclavitud del pecado y de la muerte. O sea, acá comienza a enumerar estos 4 primeros versículos. Él va a enumerar conquistas que Cristo hizo por nosotros
y que nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar. Tercero, lo que va a decir en el versículo 3, es porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Acá cuando nosotros leemos este versículo parece un trabalengua. Lo leemos de vuelta y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo descifrarían a esto? Los que han leído 5 o 6 veces, ¿eh? La NTV está más clara. La NTV está más clara, bueno. ¿Qué dice la NTV entonces? No me la haría, que contámela. No, Está más claro. está más clara. Mucho. Sí, yo también la tengo. ¿La leemos? Dale, léela. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué entenderíamos esto que leyó Víctor? ¿Qué entenderíamos? ¿Cómo? El pecado no nos puede, pero no arranca con eso. Dice, porque lo que era imposible ¿para quién? Para la ley. Para la ley. Acá decía para Moisés, para la ley de Moisés. Claro, la ley de Moisés, que es exactamente lo mismo. Por cuanto era débil por la carne. O sea, ¿la ley era mala? No, la ley era buena. Eso es lo que hay que tener presente, porque pareciera como que durante un par de capítulos el apóstol Pablo le pega a la ley para que no sigamos, para que la ley prácticamente desapareciera. No. Lo que va a decir acá, la ley era buena. Pero no la podemos cumplir. Claro, era justamente eso. Era el transporte para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Pero la debilidad de nuestra carne, o la debilidad de la carne, hizo que el hombre no pudiese cumplir la ley. Ahora, ¿quién podía cumplirla? Alguien que pudiese justamente vivir como un hombre y cumplirla. ¿Para qué? Para poder salvar a toda la humanidad. Acá el apóstol Pablo va a decir, no era que la ley era mala, sino que nuestra carne era débil para poder cumplirla. No llegamos a cumplirla, no hubo forma. En la NBB dice, la ley no pudo librarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Exactamente. O sea, no había forma en que el ser humano alcanzase con la carne el cumplimiento de la ley. No había forma. Ahora dice, para que pudiese suceder el milagro de la salvación, lo que hizo Dios fue entonces enviar a Jesucristo en semejanza, presten atención a esto, en semejanza, no un cuerpo humano, porque si no hubiese mandado ya con pecado. Vamos al texto otra vez. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y esto ha traído mucha controversia, porque siempre está la discusión, ¿Dios era 100% Dios? ¿Era 100% hombre? Si era 100% hombre, hubiese pecado. Si era 100% Dios, entonces no hubiese estado sujeto a la ley de la carne. Esta es una pelea teológica que ha llevado cientos de años. Pero acá lo que el apóstol Pablo va a decir, era necesario que alguien en semejanza de esa carne que no pudo cumplir la ley, pudiese venir, vivir la ley para cumplirla y quitarle el poder a la ley que el poder tenía sobre el hombre.
Fíjense la obra que va a hacer Dios a través de Jesucristo. Dice, lo manda a su Hijo en semejanza de carne de pecado para que pueda vencer a la ley, que era el transporte para poder alcanzar la salvación, que el hombre no podía alcanzar. Entonces, lo tercero que nosotros podemos ver es que a través de este obrar de Dios de enviar a Jesucristo, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. O sea, pudo dar esa victoria que el hombre por sus propios medios nunca lo hubiese podido alcanzar. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo que fue que Dios tuviese que mandar a su Hijo en semejanza de hombre para ayudarnos a nosotros para poder alcanzar la salvación. No solo a veces no dimensionamos, sino que a veces ni siquiera le damos el valor que tiene. Porque a veces uno puede dimensionar algo, darse cuenta de que algo es muy importante, muy grande, pero no darle el valor. Ahora, cuando nosotros entendemos no solamente lo grande de esta obra de Dios, sino el valor que eso tiene para nosotros, porque es el único salvamento ahora que tenemos. O agarramos esta obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos, o la condenación se hace una realidad en nosotros. ¿Se entiende? Sí. No hay otra. Entonces, lo tercero, o lo que va a hablar en este tercer versículo, es que en semejanza de hombre derrotó al pecado a través del sacrificio en la cruz. Cuarto, vamos a encontrar en este versículo, en versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que, o sea, va a tener una similitud con lo que decía el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. O sea, nos empieza a poner condiciones que ahora vamos a ver que las podemos lograr a través del Espíritu Santo. En muchas de nuestras Biblias, creo que el título es Viviendo en el Espíritu o algo por el estilo, sobre todo en la Reina Valera del 60, algo así, era el título de este capítulo 8. Y a partir del... ¿Dice así? Sí. Y a partir del versículo 5 nos comienza a hablar de lo que es la clave de lo que verdaderamente es andar en el Espíritu. Vamos a leer algunos versículos, versículo 5 hasta el versículo 13 vamos a leer. Porque los que son de la carne piensan en qué, dice ahí, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, o sea, los que son de Dios, en las cosas del Espíritu. Bueno, acá para que empecemos a reflexionar, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ahí me perdí yo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, y acá va a hablar de otra ley, va a hablar de la ley de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Qué interesante. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, y acá va a arrancar con otro condicional, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Interesante la cantidad de condiciones que Pablo está poniendo acá.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Interesante, ¿no? Como Pablo acá nos pone en otra situación. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esto nos ayuda a reflexionar. ¿En qué ocupamos nuestras prioridades y pensamientos? ¿Cuáles son las cosas que más nos atraen? ¿Cuáles son las cosas que nos absorben nuestro pensamiento? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Cuáles son las cosas que más nos causan placer? Porque acá justamente Pablo nos va a poner en esta confrontación. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Este justamente es un libro que nos va a poner en este compromiso. Por eso es un libro doctrinalmente tan fuerte. Nos va a poner en el compromiso para que nosotros nos definamos de qué lado queremos estar, qué clase de vida queremos vivir, cuál es el grado de compromiso que nosotros tenemos, cómo desarrollamos nuestro futuro en el Señor. Entonces, acá va a poner en el versículo 5 que lo que va a decir en otro texto, que tal es el pensamiento del hombre, así es él. O sea, como el hombre piensa, así es él. Entonces, aquel que está todo el tiempo maquinando que todo el mundo está en contra de él, que me lo hicieron a propósito, que mira que no se va a dar cuenta. Cuando todo el tiempo está maquinando estas cosas, o yo de alguna manera me voy a vengar, yo se la voy a devolver, porque no puede ser que nadie le haga nada. Él le hace cosa a todo, ella le hace cosa a todo, y nadie le hace a él, ¿no? O, no, a mí no me interesa cómo voy a lograr esto. Lo voy a lograr así tengan que destruir lo que tenga que destruir. Yo tengo que lograrlo, no importa que sufra otro. Yo lo tengo que llevar a cabo. Todas estas cosas, y podríamos poner 300 ejemplos más, son pensamientos de una mente carnal que alimenta solamente la carne, la cual, si nosotros nos diésemos cuenta de que cuánto puede durar, 50, 70, 80, 100 años, más no va a durar, excepto que no sea Mirta Legrand. Pero si no va a durar tal vez más de 100 años. Sin embargo, aparentemente Pablo aquí está diciendo que aquel que está todo el tiempo pensando, parece que estuviese tratando de sostener una carne para siempre, que tratase de darle a la carne tanto placer como si fuese a vivir eternamente. Sin embargo, dice, no es necesario esto, ni siquiera es útil, ni siquiera a Dios le agrada, sino que el pensamiento de aquel que conoce al Señor, el pensamiento debe estar justamente en su justicia, en su ley. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco puede. Cuando yo volví a repasar esto otra vez, me hace cuestionarme varias situaciones.
Porque a veces me dejo llevar por mi carne y mi pensamiento, que lleva mi carne hacia lo malo. Y digo, parece que yo hubiese conocido al Señor hace 2 días atrás, 3 días atrás. ¿Cómo es que todavía estoy pensando de esta manera? ¿Cómo es que todavía tengo esta inclinación? ¿Cómo es que no he podido aún sujetar la carne a ciertas cosas? Y Pablo dice acá, los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni puede. Que todos los días tenemos que matarlo. Al viejo. El tema es que se te escapa, viste, algunos días se te escapa más temprano y no lo podés agarrar. ¿Me pasaba una después? Ese es el problema, de que, como el ejemplo del perro negro y el perro blanco, ese ejemplo lo conocen. 2 perros que eran como de pelea. Entonces, claro, entonces le preguntó un visitante al dueño de los perros, dice, ¿y cuál es el perro que gana? ¿Cuál es el perro que más pelea tiene ganada? Y dice, al que más le doy de comer. Y eso pasa con nosotros. Si alimentamos más el pensamiento del espíritu, indudablemente contra la carne va a terminar venciendo la ley de Dios. Pero si alimento más la carne, ¿quién va a terminar ganando? El pecado, la maldad, que me termina poniendo ¿en qué? En enemistad con Dios. Por eso nos va a confrontar En desobediencia, porque acá dice no se sujetan y nunca podrán sujetarse a la ley de Dios. Y eso viene, gracias Santiago, eso viene, lo que dice, porque no se sujetan y tampoco puede. Porque el hombre y la mujer que da rienda libre a la carne, no hay forma que pueda sujetarse a la ley de Dios. Por eso va a arrancar en el versículo 1 diciendo, no hay ninguna condenación. Y ahí gritamos todos, gloria a Dios, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque entre ellos se oponen. Esto lo iba a decir el capítulo 7. Encuentro 2 leyes dentro mío, dice Pablo, que se oponen entre sí. Avanzamos un cachito. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes, dice, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y después va a poner entre paréntesis. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Dios. Entonces, acá otra vez nos va a poner en esta no elección, sino en esta situación, para que nosotros nos analicemos cuál es el espíritu en el que nosotros nos movemos. Dice, ustedes, me encanta esta versión, dice, no viven según la carne, sino según el espíritu. Y allí como que va a volver sobre esta afirmación. Porque dice, no viven según la carne, viven según el espíritu. Pero pone allí una coma, el apóstol, y apareciera una pregunta ahí, una pregunta a mí, si el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces pueden vivir conforme a la ley de Dios. Si el Espíritu de Dios vive
en ustedes. ¿Por qué? Porque la idea es que Él nos vaya llevando, a partir de aquí, nos va a ir llevando a la nueva vida, que es viviendo en el Espíritu y no en la fuerza de nuestra carne. Porque lo que ha tratado de explicarnos el apóstol Pablo durante todos estos capítulos es que la carne no tiene posibilidad de salvarse, no tiene posibilidad de hacer las cosas bien, no tiene la posibilidad de tener amistad con Dios, porque justamente la carne es contraria con todos sus actos a Dios. Y este capítulo nos va a poner justamente en esto una vez y otra vez, nos va a ir llevando, como les explicaba hace unos días atrás, nos va a ir llevando otra vez, enganchando de que es necesario que nosotros tratemos de dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Y acá hay otra cuestión. Lo que le damos, el que le da lugar o no a Dios para obrar en la vida es el propio ser humano. Nosotros le abrimos o no a Dios para que Él trabaje en nosotros y transforme en nosotros lo que nosotros no podemos transformar. Exactamente. Él no se va a meter, nos puede llevar por situaciones, nos puede producir algún tipo de presión para que nosotros entendamos, puede abrir nuestro entendimiento para que entendamos algunas consecuencias de las decisiones que tomamos, pero no nos hace autómatas. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos seguir a Dios o darle la espalda. Avanzamos estos versículos más, así ya entramos en un pequeño recreo. Versículos 10 y 11 va a hablar de que el Espíritu Santo justamente es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero una persona tremendamente poderosa. ¿Por qué? Porque va a decir que ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos puede actuar en nosotros y vivificar nuestro espíritu. Vamos a ir un cachito al libro de Efesios, capítulo 1. Y acá el apóstol Pablo va a hacer una oración sobre los hermanos de Éfeso y también va a hacer una oración casi idéntica a los hermanos de Colosa. Lo vamos a encontrar esta oración en este capítulo 1 de Efesios y también lo vamos a encontrar en el capítulo 1 o 2 a los colosenses. Y es interesante, vamos a leer un versículo de acá, vamos a leer varios, pero vamos a leer uno que parece que está idénticamente copiado justamente de lo que recién estábamos leyendo en el capítulo 8. Versículo 16, o desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y acá va a comenzar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuchen, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, quién es Cristo, que pueda ser revelado a nuestro conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo está orando aquí para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos reconocer quién es Jesucristo, para que podamos darnos cuenta de la herencia que Él nos ha regalado y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y está pidiendo que los hermanos de Éfeso pudiesen abrir los ojos para darse cuenta de cuán grande y cuán poderoso era Dios. Esto es lo que él está orando aquí, y acá vamos a llegar al versículo que es similar al versículo que recién estábamos leyendo en el libro de Romanos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero el punto es, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Vamos de vuelta a Romanos 8 y a este versículo que estábamos leyendo. Versículo 11, y dice, y si el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, lo que va a decir es que el mismo Espíritu Santo que resucita a Jesús de la tumba es el mismo Espíritu Santo que puede operar en nuestras vidas. Entonces tenemos garantía de que puede haber un cambio, que el Espíritu Santo puede producir un cambio en nuestras vidas, que puede haber una transformación en nuestra manera de pensar, que nuestra carne que está muerta por los delitos y pecados y entregado a la corrupción, puede tener un cambio de vida y mostrar la obra de Cristo aún en esta carne corrupta. ¿Entienden? Ahora, aquí va a decir el apóstol Pablo, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué va a pasar? Dice el texto. Según lo que nosotros podemos leer aquí, como decíamos el otro día, ¿de quién es la responsabilidad? No de quién es la obra. ¿De quién es la responsabilidad de dar permiso? Yo soy dueño de un terreno. Vamos a poner este ejemplo. Yo soy dueño de un terreno. Y ustedes tienen el capital para construir. Y pueden llegar a ser un edificio tremendo, pero el terreno es mío. Así es nuestra vida. ¿Quién le da permiso al que tiene el capital para poder construir en mi terreno? Ahora, acá el apóstol Pablo va a decir que no somos deudores de la carne para vivir conforme a ella, sino que si vivimos conforme a ella, moriremos, más si hacemos por el Espíritu morir las obras de la carne, entonces viviremos. Nosotros tenemos la decisión, la obra la va a hacer Dios en nosotros. Pero nosotros tenemos que darle el permiso, tenemos que tener el anhelo, tenemos que tener las ganas. Por eso nosotros vamos a ver personas que se han convertido en el mensaje de Pedro, se convirtieron algunos, de tantos años que tienen en la iglesia, y no tienen un cambio de vida. ¿Por qué? Porque Dios no la quería hacer, porque el poder de Dios no alcanza para cambiar la vida de alguien que tiene lo que tenga. No, acá lo que Pablo dice, hagan morir las obras de la carne.
hagan morir las obras de la carne. No le den más alimento. Piensen de otra manera, transformen la manera de pensar. Después en el capítulo 2 se lo va a volver a remarcar, va a haber varios capítulos donde todavía va a trabajar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la forma como desarrollamos. Pero, dice, si nosotros seguimos viviendo conforme a la carne, entonces no nos queda otro destino que morir. Más, si por el Espíritu, entonces hacemos morir, entonces viviremos. Les leo lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, o sea, la decisión de obedecer o no es nuestra, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Y este debe ser el deseo de nuestro corazón. Acá nosotros, y ahora sí ya nos vamos a un recreito, acá nosotros podemos tener un termómetro o algo que nos ayude a identificar cómo está nuestra vida espiritual. Si nosotros todavía anhelamos de obedecer a la carne, o estamos queriendo matar la carne y vivir más conforme a lo que el Espíritu nos guía. Acá nos pone Él en este espejo. Mírense cómo están. Está justamente en nosotros. Exactamente. Nos tomamos un recreíto y ya seguimos. Ahora quiero trabajar un poquito con ustedes. Así alivio un poquito mi garganta.